Vamos a ver en este libro el comienzo de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Sin duda va a haber ejemplos que tenemos que aprender nosotros de cómo ser buenos cristianos, de cómo tener más amor hacia Dios, de cómo ser capaces de padecer por Cristo, cosas que nos van a dejar palpadas. El libro de los Hechos, cuando vayamos aprendiendo paso a paso esto, sin duda, como el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Su conversión, su entrega y su sufrimiento por causa de Cristo. De hecho, el libro de los Hechos se va a tomar como en dos partes, más o menos, si queremos un poquito de introducción. El libro de los Hechos, como la mitad, vamos a decir, un poquito, algo así, se va a hablar del apóstol Pedro en un principio, y ya después toma un cambio, se va a hablar mucho del apóstol Pablo. Mucho del apóstol Pablo. Y bueno, vamos a ver un contexto un poquito del libro. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, al parecer es Lucas, el doctor. Lucas no fue un discípulo del Señor, Lucas no fue un apóstol del Señor, pero Lucas indagó a lo profundo, indagó muchísimo con los que fueron testigos oculares, con familiares, hermanos de Jesús, a los apóstoles mismos, con María, la madre de Jesús, y con muchos, él interactuó para poder resumir las cosas y luego escribir este libro como el propio libro que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas. Estos dos libros. Interesante, ¿no? Porque a este hombre nos presenta a Jesús en su forma de cómo él mira al Mesías también. Es un doctor. Los milagros que él habla acerca de Jesús los describe como algo extraordinario, porque él es un médico, es cosa extraordinaria, algo increíble. Ahora vamos a ver un poquito, entonces, en ese contexto, que Lucas es quien escribe este libro, y bueno, es a través de la profunda investigación que él tuvo acerca del Señor Jesús. Muy bien, entonces el versículo 1 dice ahí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Con qué empezamos aquí? Empezamos con un personaje que es llamado Teófilo. ¿Quién es Teófilo, hermanos? ¿Ustedes se imaginan quién es Teófilo? No, y siempre lo leemos, no, Teófilo, pero ¿quién es Teófilo? Bueno, hay ciertas ideas que no son tan así, unas conclusiones. Hay quienes piensan que era un personaje real, pero la mayoría va con que no era un personaje real a quien está poniendo aquí Lucas, porque Teófilo es un nombre griego, es un nombre que significa amor de Dios o amado por Dios. ¿Sí? Y en otras palabras, Lucas lo está dirigiendo a cualquier persona, en este caso, en aquel tiempo, después y hasta ahora, y los que falten, a cualquier persona que ame a Dios. Pero en realidad nunca se comprobó que se estaba dirigiendo a alguien, a un personaje real, a un personaje físico, sino que él hace su forma así de empezar este relato, esta historia, este evangelio, como puede llamarse, como para dirigirlo casi a todo aquel que va a creer, que va a amar al Señor, y por ese significado que tiene el nombre Teófilo, sí, que significa amor de Dios o amado por Dios. ¿Sí? Entonces, yo pienso que esto encaja mucho, ¿no? Que tanto los evangelios, el evangelio de Lucas, cuando es recibido por alguien, es ese Teófilo que es amado o que ama a Dios.
Quiero que vean algo también en el libro de Lucas para que vean un poquito de ese contexto que les estoy hablando. Vaya al libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 para ver un poquito el contexto de cómo Lucas hizo para escribir tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Claro, ya en el libro de los Hechos, Lucas ya se involucró a andar con Pablo en sus viajes, fue como su secretario, si se puede decir. En muchos viajes, en un comienzo tú miras a Lucas escribiendo actúa como una tercera persona, pero luego se incluye como una primera persona en los viajes de Pablo. Muy bien. Capítulo 1, verso 1 de Lucas dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Fíjense, aquí está, tal como nos los enseñaron quienes lo han visto, los vieron con sus ojos. ¿Quiénes eran? Los apóstoles fueron los que vieron con sus ojos a Jesús, ¿verdad? Y fueron ministros de la palabra. Ahí está, para confirmar que los que habían hablado, ¿verdad? Aparte de él, bueno, él está diciendo, ellos ya nos han enseñado, ellos ya nos han explicado, porque ellos estuvieron físicamente al lado de Jesús, contemplaron al Señor, lo vieron en muchas formas y de todas las maneras que el Señor se manifestó, ahí estuvieron ellos. Y verso 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí vemos otra vez la palabra Teófilo, el nombre Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Amado por Dios o amor de Dios. Muy bien, verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya vimos el contexto, cómo Lucas escribió. Por investigar, por indagar profundamente, con diligencia. Es como él viene a conocer todas estas cosas acerca de Jesús. ¿Sí? Ahora, si usted puede ver en este, si no estoy mal, tal vez usted me corrija luego, el libro de Lucas tiene como más un poco más de amplio lo que es el contexto acerca de la vida de Juan el Bautista, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Juan. En Lucas, no sé si por la misma investigación, si por lo mismo que él hizo, añadió más contexto a lo que es la vida de Juan el Bautista, de Elizabeth y de Zacarías y todo esto, ¿no? Por ejemplo, mire, versículo 5 dice todo esto. Hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Dice, su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel del Señor le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos
para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo o a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se reclutó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Bueno, vemos todo este contexto. Mire, aquí todo está también ¿cómo se llama? El contacto con María, cuando María también queda embarazada. ¿Sí? Todo esto, y ella, la misma Elizabeth, habla como por el Espíritu Santo. ¿Sí? Se da cuenta de que el embarazo de María es algo sobrenatural, que es de parte de Dios. Y todas estas cosas tan bonitas, tan hermosas que nosotros hoy conocemos a través de esta escritura. ¿Sí? Fíjese, todo este capítulo 1 de Lucas está bien largo, está bien largo. Tiene, ¿cuántos? Tiene 80 versículos donde está narrando todo este contexto acerca de Juan el Bautista. Está con el contexto no sé, una larga trayectoria nos habla aquí, mientras que usted puede ver en los evangelios, los otros evangelios de Mateo, por ejemplo, para hablar de Mateo, en el capítulo 3, por ejemplo, empieza de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, pero no hay contexto, no hay de él historia, no hay. Sí, entonces ahí arranca, pero ya arranca ya como como es enviado de Dios, pero no conocemos nada de su contexto. Lo vimos ahí en Mateo, ahora en Marcos cuando nos habla de Juan el Bautista. A ver, ¿dónde está también el capítulo 3? ¿Sí? No. ¿Dónde está? En el versículo 9, no, versículo 1, capítulo 1, verso 1, y habla de Juan el Bautista, que también vino predicando en el desierto, el versículo 4, el verso 3, igual, no tenemos un gran contexto acerca de su vida, no tenemos nada muy profundo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, ¿qué vemos ahí acerca de Juan el Bautista? ¿Dónde está ahí? Aquí. Ok, habla bastante de cómo ve Juan a Jesús, lo mira como el verbo, la palabra de Dios. Empieza así, y el capítulo 1 y el verso, ¿dónde arranca? ¿Dónde arranca Juan el Bautista? Arranca acá por el verso 19. Este es el testimonio de Juan, dice: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues eres? ¿Eres Elías? Le dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bueno, ahí vemos igual muy poquito
y no tenemos un gran contexto. Así que este libro de Lucas en verdad nos nutre bastante, cosas que otros no narraron, que nos dejan un buen contexto de cómo Jesús nace también, incluso que eran parientes María con Elizabeth, que eran parientes, así que Jesús viene siendo, o Juan viene siendo primo de Jesús, del Señor Jesús. Muy bien, volvemos al libro de los Hechos. Más era para un poquito de contexto del personaje que es Lucas, que no es un apóstol, que no estuvo con Jesús, pero que indagó profundamente para escribir lo que ahora tenemos, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Muy bien, nos quedamos en el verso 3. Que vemos, dice, repitamos el verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Dice Lucas que él va a narrar las cosas que sucedieron, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todo eso que Jesús hizo, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que fue recibido arriba. Y esto significa que aún después de cuando Jesús resucitó, siguió todavía enseñándole a los discípulos. Todavía les siguió preparando, predicándoles, enseñándoles, adiestrándoles. De hecho, Jesús, después que resucitó, estuvo con ellos 40 días, ¿verdad, hermanos? Estuvo con ellos 40 días y ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés 10 días después, que era más o menos la cuenta de 50 días que eran para que el día que se llegara el día de Pentecostés, después de la celebración de la Pascua. Pero como Jesús estuvo 40 días, ellos esperaron 10 días después para recibir la promesa que el Señor Jesús les había dicho aquí en Hechos capítulo 1. Muy bien, ahora verso 3. A quienes dice también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué les estaba haciendo? Enseñándoles más, capacitándolos más todavía por 40 días. Apareciéndole, dice. Sí. Muy bien. Y dice, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. ¿Qué significa que no salieran de Jerusalén? Bueno, aparte de que Jerusalén representa la ciudad celestial, también es parte de donde él les había dicho que no iban a salir a predicar antes a otras naciones, a otras ciudades, sino que la regla era que iban a comenzar desde Jerusalén y luego a Samaria y luego hasta los confines de la tierra, pero no tenían que moverse de Jerusalén. Muy bien. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Muy bien, como les decía ahorita, después de los 40 días que Jesús tuvo, con ellos tuvieron que esperar 10 días más. Verso 6, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les está diciendo? Jesús le está diciendo, no les corresponde a ustedes saber las determinaciones que Dios, solamente Él tiene su sola potestad de los tiempos. Sazones son los tiempos, ¿sí? No les toca a vosotros saber las sazones, los tiempos o los cumplimientos que Dios tiene ya predestinados, no les corresponde a ustedes, ¿sí?
Y a veces eso es para nosotros un poquito mejor no saber, ¿no? Porque no estar así como preocupado, yo quiero saber todo eso del futuro. Y no, eso Dios no nos está interesado, no nos deja en su palabra que estemos investigando al futuro, como la doctrina de la, ¿cómo se llama? Del dispensacionalismo o del rapto secreto, que es una doctrina donde, pues, ¿a cuántos no le han puesto que es el anticristo? Han dicho tal papa, han dicho tal cosa es la marca de la bestia, salió la televisión, dijeron que era el celular, dijeron que era la computadora, que era el mouse, en fin, el código de barra que se usa en las tiendas para los pagos de las cosas que uno paga, y se inventaron tantas cosas que fulano de tal es el anticristo, que es el papa, que es Bukele, que es Donald Trump, en fin, tantas cosas, porque el hombre como que quiere investigar del futuro, que es Mickey Mouse, que no sé quién, bueno, un montón de inventos que los hombres que quieren como conocer el futuro, ¿no? Pero son cosas que Dios no nos ha dejado en su palabra para que nosotros sepamos cuándo van a ser estos acontecimientos, ni mucho menos. O sea, Dios no está interesado en su forma de querer enseñarnos que estemos sabidos del futuro. De hecho, la Biblia prohíbe estar investigando al futuro, ¿no? Usted cuando lee el Antiguo Testamento ve que es condenatorio estar queriendo investigar el futuro. Por eso es pecado consultar a agoreros, consultar a los adivinos, consultar a los astros, ¿no? ¿Cómo se llaman los? Cuando usted se ponga a escuchar los horóscopos, no, mi horóscopo de hoy, de mañana, dice que no salga porque hay un peligro, que aquí me quedo encerrado, o sal porque te va a alumbrar la vida bonita hoy. Bueno, todo eso es pecado, ¿no? Pero hay gente que les encanta escuchar a Walter, no sé, en el mercado, no sé cómo se llama, y quieren saber su futuro, ¿no? Investigar el futuro. Pero no, la Biblia nos prohíbe eso, nos prohíbe el futuro. Estar investigando el futuro, es condenado por Dios. Entonces Dios en su palabra no ha dejado tal cosa como que diga, oh mira, Dios nos ha dejado aquí para que sepamos el futuro. Por ejemplo, usted ha oído predicadores que han dado fecha de la segunda venida del Señor, ¿no? Usted sabe de algunos predicadores, ¿no? ¿Sí, hermanos? Bueno, ¿y por qué se atreven a dar fecha cuando la Biblia no dice que hay fecha? Cuando la Biblia nos ha dicho nadie sabe, ni los ángeles y los hombres que han profetizado esto se creen más que un ángel. Jesús mismo dijo, ni el Hijo del Hombre, hablando de la importancia de Él, el valor de Él, el personaje de Él, dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo será el día, sino solamente el Padre. Bueno, pero hay alguien que se ha creído más que Jesús y se ha dicho la fecha. ¿Y sabe cómo lo ha dicho? Han llegado a ser tan astutos, dice, mira, Jesús dijo esto, fíjese lo que dijo, yo respeto mucho la palabra del Señor. Jesús dijo, no sabéis el día ni la hora, pero sí podemos saber el mes y el año. Dice, wow, qué inteligente, y con eso yo, dice, no estoy, dice, faltando a la palabra del Señor. ¿Usted puede creer eso? Increíble, ¿no? Tanta elegancia, ¿no? Cómo se la saben disfrazar, ¿no? Y así han dado fechas, y ni se han arrepentido porque no se han cumplido las fechas que han dado. Ya dieron 1, 2 fechas, tiraron, al final dicen, no, es que Dios, creo que cambió de opinión, es que creo que Dios, que esto, y no saben ni cómo sacarse las ideas que han metido malas, ¿no? Pero algo que nos enseña la Biblia siempre es que Dios no está interesado en que nosotros estemos investigando el futuro, ni Él tampoco explicándonos que nosotros debemos saber estas cosas. Ahora verso 8 dice, pero recibiréis poder. Ahí está el enfoque, ¿no? El enfoque, les está cortando la pregunta, les está cortando toda la ansiedad de querer saber lo que ellos querían saber, de restaurar el reino, de esto, lo otro. No les toca a ustedes, pero algo sí es importante que ustedes tienen que saber, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí es lo que vamos a ir comprendiendo poco a poco esto de esta palabra, porque aquí en esto es muy, muy pentecostal. Esta palabra, pero recibiréis poder, es muy un contexto pentecostal, ¿ok? Y ustedes ya lo saben. Desde
hablar en lenguas, desde profetizar, desde impulsar demonios, desde tengo autoridad y a mí se me respeta, Satanás, a mí te me inclinas porque yo tengo poder, Satanás, y tú estás bajo mis pies. O sea, este texto está muy apropiado para el medio pentecostal, y no solamente los unitarios, los trinitarios también están llenos de poder, de profecías, de visiones, de ir al tercer cielo, de declarar, de que mi boquita tiene poder, mi boquita tiene autoridad. No. Este texto más bien lo que nos va a querer decir es que el Espíritu Santo va a morar en los corazones de los creyentes para capacitarlos con valentía, con autoridad, con poder contra el pecado que cada uno lidiamos personalmente. Y lo vamos a mirar muy pronto en el carácter de Pedro. El carácter de Pedro era algo impulsivo, era algo el que siempre hablaba, el que siempre era atrevido, el que no se detenía, y por eso, por su carácter, siempre a veces terminaba metiendo la pata, ¿no? Pero vamos a mirar más adelante que con el Espíritu Santo morando en él, ya tiene dominio propio, ya tiene esa autoridad, ya tiene ese poder contra lo que él estaba batallando. ¿Sí? Más aparte, en este caso los discípulos sí recibieron poder y autoridad de parte de Dios como para hacer señales de apóstoles. Eso vamos a aprender, señales de un apóstol. Por eso ellos recibieron ese poder, fue exclusivo para ellos, porque eran señales de apóstol, dice el apóstol Pablo. Entonces, no como los apostolocos de hoy en día, que no tienen poder para nada, no pueden sanar a nadie, no pueden resucitar a nadie, no pueden curar a nadie. Eso es falso, porque ellos no tienen esto que fue prometido para los apóstoles. ¿Sí? Muy bien. Ahora el verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. ¿Sí? Ok, no crean que desapareció Jesús, así que como de arte de magia, sino que ¿qué sucedió? Dice que viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue levantado, así como lo vieron, así fue levantado. No desapareció como arte de magia. Ahora el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Creemos ellos eran unos ángeles, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más? Unos ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Sí? Esta expresión es porque están así como que se quedaron como en el pasado. Ya terminó, ya sucedió. No pueden quedarse todavía como mirando al pasado, sino estar en una vida continua hacia adelante. ¿Sí? Esa palabra que están mirando hacia el cielo. A veces hay gente que también no avanza porque se queda mirando siempre a su pasado. Siempre está mirando atrás, está anonadado con lo de atrás, o está enfermo con lo que vivió atrás, y no puede seguir avanzando porque solamente está mirando hacia el pasado. En este caso Jesús ya no estaba ahí. Ya había sido llevado al cielo, ya no estaba ahí, pero ellos están como nuevamente como ya no hay más. Entonces viene como a despertarlos el ángel y le dice, entre tanto que se iba, verso 11, ¿verdad? Sí, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, verso 11, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es como para despertarnos, ¿no? ¿Qué pasa? No está muerto, no, todo eso es algo que tenemos que, enfocarnos. El Señor sí murió, resucitó hace 2000 años o más, pero está sentado en su trono de gloria, y así como se fue, así vendrá. Es un enfoque que nos tiene que tener en esa persuasión. El Señor viene
No nada más el Señor se fue y no haya idea que va a venir, sino la idea es el enfoque, así como se fue, así va a venir. Vendrá. No crean que se va a olvidar, no crean que ya nunca más regresará, sino al contrario, vendrá. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo. ¿Cuántas millas eran? ¿Cuántas millas eran un día de reposo que tenían que caminar? Porque aquí está una regla de los judíos, que no podían caminar más de esa cantidad de, no me acuerdo cuántas millas, y 10 millas. No podían pasarse de eso, porque si no era como de haber trabajado un día de reposo. No me acuerdo si eran 10 millas. Bueno, entonces dice que era un día de reposo lo que caminaron, que se volvieron a Jerusalén. Y verso 13, y entrados subieron al aposento alto. Este aposento alto, algunos dicen que pudo haber sido el mismo donde celebraron la última cena, o la cena, donde se instituyó la cena y la última Pascua que celebraron con Jesús. Hay quienes opinan que fue este mismo lugar, que ahí estaban ellos reunidos. Bueno, otros han como dicho que probablemente pudo haber sido también la casa de Pedro. ¿Y qué era un aposento alto? ¿Se han puesto ustedes a pensar que era un aposento alto, hermanos? El aposento alto era un lugar que todo judío construía arriba de su techo, arriba de su casa, como una segunda planta. Y por muy pobre que fuera, se construía él encima de su casa como una segunda plantita, como otro cuarto arriba de su casa. Y ese lugar lo consideramos un lugar muy especial, muy como consagrado para orar a Dios. Para orar a Dios, ya sea para ellos familiarmente, o ya sea también para amigos, invitados que llegaban a orar también. Entonces todos tenían así su construcción, su casita, su aposento alto, así era llamado, el aposento alto. Yo no sabía que era el aposento alto, y dije yo, pues por momentos me dije yo, ¿será que era un ladito del templo? ¿O dónde era donde decía eso? Porque ahí recibieron el Espíritu Santo, ¿dónde sería? Pensé, pues sinagoga, no creo que se hayan apropiado una sinagoga, porque ellos eran enemigos de los fariseos y de los escribas y los sacerdotes. No creo que se hayan adueñado de una sinagoga. Bueno, pero ya investigué y era una segunda planta que tenían ellos arriba de su casa. Muy bien. ¿Qué más dice? Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué vemos ahí? Que ellos estaban ya reunidos, ellos estaban ahí perseverando ya en oración en ese lugar alto. Aquí va a hablar de unidad, va a hablar de enfoque, va a hablar de comunión, va a hablar de un solo pensamiento. Ellos están ahí esperando lo que Jesús les mandó que hiciesen. Y también se reunieron ahí las mujeres, y entre ellas aparece aquí, ¿quién? María también, la madre de Jesús. Y aquí es donde podemos ampliar un poquito la idea. A ver, hermanos. Bueno, por el lado de los mundo pentecostal, dice, ahí están las mujeres. Las mujeres también son partícipes, también las mujeres son pastoras. ¿Vemos una mujer en la Biblia? Eso significa que la mujer puede ser pastora. Y bueno, ahí está esa idea equivocada. Luego, por otro lado, podríamos ver, por ejemplo, aquí está María, mire. María, que la religión católica la adora, la idolatra, la venera. Queremos a María, que María también está junto con ellos en la perseverancia de orar, de buscar a Dios, de santificarse. Y luego, si María es una intercesora, ¿por qué entonces, si Jesús ya no está, por qué no le están orando a ella? ¿Por qué no le están pidiendo a ella? De hecho, es creo una de las últimas veces que aparece María en la Biblia. Ya no más vuelve a aparecer en el libro de los Hechos. Creo que es la última vez y no vuelve a aparecer más. ¿Sí? Muy bien. Así es que aquí vemos que la misma María está juntamente como una
pues un humano más, una pecadora más ahí, juntamente con los apóstoles, los que el Señor, en este caso, estaba preparando para enviarlos a predicar el mensaje. Ella misma está ahí participando como uno más. ¿Qué vimos en el verso 14? El enfoque era que perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué es perseverar? Estaban continuaban, día con día, continuaban, día y otro día. No desmayaban, eso es perseverar, estaban perseverando. ¿Pero de qué forma perseveraban? Unánimes. Esa palabra unánimes no es, hermanos, de que cada quien tenga su petición y yo traigo la mía y cada quien vamos a ponernos de acuerdo para orar cada quien por la petición y no. Estaban todos bajo una misma mentalidad. Jesús, las palabras de Jesús, las promesas de Jesús, el acontecimiento que habrá. El Señor nos ha dicho que nos va a enviar. Estamos aquí preparándonos, consagrándonos, estamos santificándonos aquí, apartándonos del pecado, apartándonos del mal, de la incredulidad, de la falta de confianza en el Señor. Una misma unidad tenían en esa mente, todos en un enfoque, todos en una misma cosa. Cristo, la doctrina, la enseñanza de Jesús, todos ese mismo pensamiento. Y en una oración y ruego, unánimes, día con día, perseverando, y aún las mujeres estaban ahí también. Y y la madre de Jesús, y también ¿quién? Sus hermanos. Creemos aquí lo que Jesús no había logrado en vida, sus hermanos no se habían convertido en vida, no se habían entregado a Dios en vida. Aquí lo vemos ya después de que Él resucitó. ¿Sí? Como vimos también allá en el libro de Marcos, que tanto Nicodemo como José de Arimatea, o Simón, el que vimos que ayudó a Jesús con la cruz, eran discípulos que estaban dentro del concilio de los fariseos, pero que no se daban a conocer mientras Jesús estaba vivo. Pero en cuanto Jesús muere, ahí vemos el logro, el poder del Evangelio, el poder de ese Cristo que muere en la cruz, el poder de transformar el corazón del hombre. ¿Sí? Igual aquí ya vemos que los hermanos de Jesús ya están integrados ahí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, entonces, ¿qué más dice? El verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Tenemos aquí otra vuelta a Pedro. ¿Por qué se levantó Pedro? Porque es el primer papa. Y ya después siguen los demás papas. Tenemos al Papa Pedro en Roma. Y ya después siguen los demás papas, ¿no? No, Pedro no se levantó por eso. ¿Por qué se levantó Pedro? Porque ese era el carácter de Pedro. Pedro siempre estaba así levantándose. Él no era de los que se quedaban callados. Cualquier cosa Pedro estaba hablando. Y por eso metía la pata. Por eso Jesús varias veces lo regañó. Lo llegó a reprender. Lo llegó a regañar. Que vemos aquí simplemente que es ese hombre, otra vuelta, que tiene ese carácter simplemente de valentía. Ese hombre que es intrépido. ¿Y qué va a hacer aquí? Aquí es que van a hacer una elección para escoger a un sucesor por Judas, que había muerto. ¿Por qué? Porque eran 12 los que el Señor había escogido y ahorita nada más estaban 11. Eran los 11 discípulos nada más del Señor Jesús, no había 12. Entonces Pedro se va a levantar para exponer ese plan de elegir un discípulo más del Señor para completar los 12. Muy bien, entonces verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué nos está diciendo? Que Judas está muerto, y porque Judas está muerto, va a haber que hacer una elección para un apóstol más. Sencillo, simplemente le está diciendo que con el salario de su iniquidad compró un terreno. En ese mismo terreno, bueno, dice que él mismo se mató ahí, él mismo se suicidó, cayendo de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Se suicidó? Sí, no tuvo la osadía, la valentía de un arrepentimiento, más bien, no sé cómo interpretar, si de una decepción, un enojo, por cuanto no llegó a reinar. La cosa es que Judas, ¿por qué va a ser sustituido? No porque murió, sino porque, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo se llama alguien que y luego no cree? Porque apostató. Esto se llama la palabra eso. Que después de haber estado con Jesús, después de haber andado ahí con él participando, si podría decir entre comillas, después de haber creído, porque él también hizo milagros. Judas predicó el evangelio, Judas sanó a quienes estaban enfermos, expulsó demonios. Un día regresó con los 70 diciendo: Señor, en tu nombre hasta los mismos demonios se nos sujetan, Señor. Y ahí venía Judas entre un montón, entre ellos, porque él fue un apóstata, no porque se murió. Si eso fuera porque se murió, bueno, hasta hoy día tuviéramos apóstoles, porque se murió Pedro, ok, hay que suplantar a Pedro, se murió Pablo, hay que hacer otro porque tiene que seguir hasta que Cristo venga. No, simplemente porque apostató de la fe. Bueno, ¿qué más vemos en el verso 19? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado con nosotros o juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Sí? Transgresión, aquí está la palabra transgresión, es por lo que le decía, apóstato. Y verso 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta ahí, bueno, hasta ahí. Vamos a detener un poquito. A ver, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí vea la acción. No sé si decirlo que hay comentarios de que probablemente esta elección no fue exactamente de parte de Dios, no fue exactamente de parte del Señor, sino que lo hicieron los apóstoles por la intuición, parte de lo que ellos pensaron que estaba correcto. Incluso vimos un contexto bíblico de Pedro, ¿no? Como que está inspirado por el Espíritu Santo. Y saca estos del Antiguo Testamento, de los Salmos, para concretar de que se necesita alguien más para completar el número. Ve que no se mira como mal lo que está diciendo él en realidad. Ahora, lo que se mira un poco mal es esto.
El último verso que leímos, y les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Ahora, ¿ustedes se recuerdan que después el Señor escogió a Pablo? ¿Se recuerdan? Y él se menciona uno de los 12. Entonces, ¿cuántos fueron? ¿Fueron 12 o fueron 13? En total. Ahora, aquí hay un poquito de, como digo, un poquito de conflicto, ¿no? No se puede determinar que hizo mal Pedro o que fue realmente elegido por Dios y fueron en total 13, no 12. Pero igual sucedió en lo que fue el Antiguo Testamento cuando eran los 12 patriarcas. Aunque la Biblia habla 12, en el libro de Apocalipsis está hablando de 12, ¿no? 12 ancianos, los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, ¿no? Pero bien se recuerdan ustedes que no fueron nada más 12 tribus, en realidad fueron 13, ¿no? Porque con José sellaría el número 12, José el hijo de Jacob, con él sellarían los 12 tribus. Pero ¿verdad que no existe una tribu de José? No fue nombrado José como uno de la tribu, sino que sus hijos, que fue Efraín y Manasés, ¿cierto? Efraín y Manasés fueron los hijos de José, y a ellos fueron constituidos como las tribus. ¿Está la tribu de Manasés en la Biblia? Sí está. ¿Está la tribu de Efraín? Sí está. Pero no está la tribu de José. Entonces en total fueron 13 tribus, no fueron 12 tribus. Bueno, igual vemos aquí como algo similar, ¿no? La Biblia menciona 12 patriarcas, 12 tribus, y aunque fueron 13, igual vemos acá como que el número que escogió Jesús fueron 12 apóstoles, y al final como que fueron 13, ¿no? Aunque en realidad no se habla tanto de Matías, de Matías aquí nomás queda como que fue él, pero no se mencionan hechos de Matías. Sin embargo, luego aparece el apóstol Pablo después, no sé si como 8 años después va a aparecer Pablo ya en su apogeo. Como 8 años después de esto, que Pablo ya está en su apogeo, viene a predicar con todo y escribe tantas cartas, tantas epístolas. Y parte de este libro de los Hechos es de la vida de la iglesia que está viviendo Pablo con Lucas, los viajes misioneros, las iglesias que levanta Pablo. Aquí Lucas es el que está escribiendo todo esto de lo que el apóstol Pablo llegó a vivir como un apóstol del Señor Jesús. Muy bien, pues ahora, ¿en qué consistía esto de echar suertes, hermanos? Versículo 26, echaron suerte. ¿Qué consistía esto, hermanos? A ver, ¿qué consistía? ¿Ustedes saben qué era echar suertes? Es lo que conocemos hoy en día, hermano. Echa suerte en la moneda. Echa una moneda al aire, con muchas suertes. En aquel tiempo, si no había moneda, era alguna piedra con como dos tipos de caras. Pero si tenían una moneda, era una moneda. Y te echaban suertes y pum, y ya decían, no, pues a ver. Y eso es a lo que se va un poquito como incorrecto. ¿Por qué? Porque en Dios no hay suertes. En Dios no hay suertes, en Dios hay elección. ¿Se entiende? No es que yo puedo practicar eso, voy a echarme la suerte, a ver, águila o sol, a ver, ¿qué me va bien o no me va bien? ¿Agarro o no agarro este negocio? ¿Me caso o no me caso con esta? O con este, a ver, Señor, muéstrame con esta suerte. Eso no es práctico, eso no es así. Entonces ahí es como se vio un poquito, así como diciendo, ¿qué pasó aquí? Pero era una práctica que tenían en aquel tiempo la gente, creo también. ¿Sí me entiende? Y es donde se mira un poquito como incorrecto. Yo ni digo estuvo mal lo que hizo Pedro, ni digo estuvo bien. Yo solamente lo estoy explicando. Allá ustedes estudienlo, juzguenlo, piensen ustedes cómo creen que pudo haber sido, por qué. En fin. ¿Sí me entienden? Bueno, ahí más adelante todavía Pedro, más adelante ya es cuando están llenos del Espíritu Santo. Lo vamos a estudiar en el capítulo 2. Aquí todavía no se ha cumplido la promesa en este capítulo 1. Todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, ya creemos que están ahí santificándose, están guardándose para el Señor, están en comunión con Dios, en un enfoque totalmente genuino, esperando la promesa. Terminamos el capítulo 1, hermanos, hasta ahí nos quedamos.